Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos un tema increíble, fascinante, apasionante y demasiado familiar y al mismo tiempo desconocido para las mujeres y evidentemente para los hombres. Hoy no quiero que los hombres se sientan excluidos porque a veces, aunque el tema es relacionado a la mujer el día de hoy, es muy importante que los hombres aprendan de esto también y creo que les puede abrir un mundo enorme, pues también hasta para aprender a relacionarse con sus mamás, sus hijas, sus chicas, etcétera. Hola Inés. Hola María, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ujú. Pues presentemos a Laura, ella es Laura Jiménez y se encarga de acompañar a mujeres a tener ciclos menstruales sanos. Sanos. Y su proyecto se llama El útero salvaje. Hola Laura. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo Hola Laura, ¿cómo estáis? estás? Muchas gracias por invitarme. No, hombre, Un placer. placer No, estar gracias a aquí ti por con... recibirnos. Pues arráncate contándonos de tu proyecto y un poquito de cómo empezaste con este tema. Bueno, pues yo creo que como muchas cosas en la vida, ¿no? Cuando hace clic, viene de una crisis personal y existencial que tuve hace unos años y en la cual inicié un camino de autodescubrimiento bastante potente. Y esto me llevó a darme cuenta bueno, pues que había algo en todas las mujeres que desconocemos, yo creo, muchas de nosotras y que realmente nos atraviesa a muchos niveles, más allá de eh, algo físico, también algo mental, espiritual, emocional, que es el ciclo menstrual, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí empecé a indagar en por qué pues, me sentía de una manera o de otra, tan diferente según el momento del ciclo en el que estaba, ¿no? A partir de ahí empecé un camino de autodidacta total y bueno, pues también a mi alrededor, que me imagino que vosotras también os habrá ocurrido, pues tenía muchas mujeres con menstruaciones que las incapacitaba incluso para hacer sus actividades diarias. Tenía también mujeres que incluso antes de la menstruación ya sufrían pues Mm. de migrañas, de irritabilidad, cambios de humor súper bruscos y bueno, pues empecé ya a estudiar más en serio y bueno, pues al final acabé ayudando a estas mujeres y a raíz de ahí pues se empezó a dar de manera un poco orgánica el proyecto este que tengo que bueno, pues a día de hoy acompaño a bastantes mujeres y a través de acompañamientos individuales, talleres o incluso programas grupales. Y nada, pues hasta ahora. Bien. Yo tengo una pregunta, ¿con qué son las principales cosas con las que te encuentras con tus clientes cuando empiezas, no? Porque yo ahora que fui tu alumna en el taller, sí me enfrenté como a muchos mitos que yo medio que creía, ¿no? O que asumes que no son como son. Y creo que hay un desconocimiento del tema, aun cuando lo vivimos todas cada mes. Entonces, ¿con qué te encuentras, no? Como lo típico que dices, no, esto no es así. Total. Pues mira, me encuentro mucho esto de normalizar que tiene que doler, ¿no? Que somos mujeres y nos tiene que doler la menstruación mucho, ¿no? Y la realidad es que no, la menstruación no debería doler, como mucho sentir una pequeña molestia porque es una inflamación que se denomina fisiológica y, y realmente como mucho podemos estar un poquito más hinchaditas, un poquito más cansadas, pero nunca que nos incapacite y nos haga estar dobladas en un sofá, muertas del dolor, con necesidad de tomarnos pues, antiinflamatorios, si no lo hacemos, pues morir en el intento, ¿no? Esto es una cosa que me encuentro muy a menudo. Luego también el tema que os contaba de estos cambios de humor previos a la menstruación, que hay chicas que realmente, vamos, se transforman. De Mm. hecho, sus parejas muchas veces lo hablan conmigo, ¿no? Que se alucinan de que parece otra persona, ¿no? Antes de la menstruación es como otra persona totalmente diferente que cuando de repente ya viene la menstruación es como, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué Esto es química algo muy hay? fuerte. Ujú, total. Sí, 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 total. Y, por ejemplo, muchas chicas que tienen acné, que les han vendido pues que se tienen que tomar pastillas súper fuertes para combatir ese acné o ciclos muy irregulares que la única solución que se les da es la píldora anticonceptiva sin saber ni
tener pues toda la información en su mano de qué es lo que se están tomando, qué es lo que puede suponer a medio plazo, a corto plazo o incluso a largo plazo. Y qué otras opciones hay, ¿no? Más, quizá menos invasivas, más naturales, para pues abordar todo esto. Esto es así como lo más frecuente que me encuentro. Ok, ¿por qué no? Hablamos un poquito de la etapa preovulatoria, ovulatoria y post, y un poco que hay de la mano, que tú eres experta, estos tips, ¿no? Como de la mano de cómo llevar cada una de las 3 etapas de una forma más llevadera y ligera a través de la alimentación, la conciencia y todo lo que tú nos cuentas en el taller. Meditación, sí, lo que sea. Vale, bueno, a ver, el ciclo menstrual hay que tener en cuenta que es una herramienta súper potente de, bueno, pues de saber un poco qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿no? Nos da como muchas pistas, de hecho se considera un signo vital, igual que lo es pues, cuando vas al médico que te toman la temperatura o te toman la tensión sanguínea o la frecuencia cardíaca y esto da información de qué tal está esa persona, pues el ciclo menstrual pasa un poco igual. Si tenemos en cuenta una serie de parámetros del ciclo, como es la sangre, hace poquito, de hecho, hice un post en mi Instagram que lo contaba, ¿no? Qué información nos da el color, el volumen, la textura, si hay coágulos grandes o no. Todo esto nos da mucha idea, ¿no? de qué es lo que puede estar ahí sucediendo. Pues eso, que realmente es un signo súper poderoso y sería muy interesante que empezáramos a observarnos y a ver qué cambios se dan en nosotras más allá de, pues de la menstruación, ¿no? Que muchas veces el ciclo menstrual lo asociamos solo a la menstruación porque obviamente es lo más evidente, ¿no? Pero hay mucho más allá. Detrás del ciclo hay un baile hormonal súper interesante, pero que nos afecta mucho. Y también decir que obviamente cada ciclo menstrual es un mundo, cada mujer es un mundo y que por eso es tan interesante observarse, escucharse y yo animo mucho a hacer un registro de esto, ¿no? Porque esto también nos ayuda como a poner como en papel o bueno, digital, cada uno con lo que se apañe mejor, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y también incluso a darnos ese espacio para pues lo que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo lineal, ¿no? El patriarcado nos ha hecho creer que siempre tenemos que estar ahí a tope, ¿no? De productivas, tenemos que estar a tope de energía para hacer todo tipo de deportes o para estar, pues eso, a 1000 cosas. Y claro, la realidad es que esto no es así, porque muchas veces, hay veces que como en la fase preovulatoria, ahora lo veremos, pues sí que nos va a acompañar, pero en otras fases nos vamos a encontrar que no llegamos. Y con la intención de querer llegar a toda costa, pues ahí viene pues muchas veces el quemarnos, ansiedad, depresión y cosas más graves que realmente, pues si aprendiéramos un poquito a escucharnos, pues cambiaría mucho la película, ¿no? Y a vivir un poquito más en ciclo. Esto yo creo que es como la clave, ¿no? Entonces, empezando por la menstruación, que sería como, digamos, el día 1 del ciclo, sería el día 1 de menstruación, hasta lo que sería la ovulación, pues aquí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Y es que al principio de la menstruación nuestros niveles de hormonas están por el suelo, por eso cuando estamos menstruando estamos pues muy cansaditas, más, bueno, pues con más ganas de dar espacio, ¿no? A ese descanso y a esas ganas de pues no ponernos tantas cosas en la agenda, ¿no? A medida que va avanzando el ciclo y que nos vamos acercando poquito a poco a la ovulación, va incrementando una hormona que se llama estrógeno, ¿vale? Que está seguro que nos suena a todas. Esta hormona es la encargada de, bueno, pues de hacer que estemos como muy hacia afuera, con muchas ganas de compartir, de sociabilizar, de estar, pues eso, a tope, ¿no? De pues, de expresarnos. Eso es. Incluso, claro, pues también está muy relacionada con cómo está nuestro flujo vaginal, nuestro moco cervical, que va apareciendo cada vez un flujo más elástico, más acuoso, más fértil, ¿no? Y esto, pues claro, obviamente tiene un sentido biológico que es el llevarnos a la ovulación, el hacernos estar más atractivas. De hecho,
Se habla de que tenemos los ojos mucho más brillantes, el pelo está precioso, la piel. Claro, todo esto, pues, obviamente tiene un sentido, ¿no? Que es que, pues, que estemos, pues, sexys, ¿no? Para, pues, que se dé, ¿no? Lo que realmente el cuerpo quiere, que es que nos reproduzcamos, ¿no? Verse. Ujú. Y claro, esto también no solo nos afecta a nivel físico, sino que pues hay una parte ahí a nivel emocional que hace que aquí estemos como muy, con mucha capacidad resolutiva, de organización, de, bueno, pues lo que decía, ¿no? De muy enérgicas, con incluso ganas ahí de hacer pues deportes aeróbicos, de resistencia, pues ahí pues será muy interesante, ¿no? Dar cabida a este tipo de aspectos. Luego a nivel de alimentación, pues introducir alimentos que nos ayuden, ¿no? A que se dé esa ovulación, no se quede ahí en el camino, ¿no? Alimentos antioxidantes, va a ser muy interesante pues, para combatir ese estrés oxidativo, esa contaminación que nos rodea y que va haciendo que estas celulitas de nuestro cuerpo se apaguen y y envejezcan, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegamos a la ovulación? Pues esto es como el sumum de todas las hormonitas, tanto de los estrógenos como de lo que vendrá ahora, que será la progesterona. ¿Vale? A partir de aquí, ahí tenemos como los picos más altos de estrógenos y aquí, como digo, vamos a estar pues muy sensuales, muy eróticas, generalmente, ¿eh? Que esto por eso también digo que cada uno se observe, porque a lo mejor hay ciclos en los que esto pues no se da de manera tan marcada o no tan evidente, pero Y bueno, Laura pues me dijo que iba a estar guapísima y mírame, estoy hecha un horror. efectivamente, Que me mire la cara no que quiero tengo ahora. no quiero responsabilizarme de que cada una, oye, esté como esté y que luego hay que también tener en cuenta una cosa, que claro, no solo tenemos un ciclo menstrual, tenemos la vida, ¿no? Que la Claro. vida, pues hay veces que se da de una manera, se da de otra, momentos en los que pues tengo más trabajo o tengo más tiempo para Y sí, descansar, bueno, más pues Que cosas, te sí. tomas una botella de Sí. vino, pues no creo que te veas muy bien al día efectivamente, que siguiente. pasan cosas. Entonces, bueno, pues obviamente también nos vemos afectadas por muchos otros aspectos, ¿no? Pero así en esto que sabemos que ocurre sí o sí, ¿no? Cada mes, pues es interesante tenerlo en cuenta y oye, pues también cuidarnos en ese sentido de no agotarnos antes de tiempo, ¿no? Entonces, nada, a partir de la ovulación entra en juego lo que se denomina la progesterona. Esta hormona lo que hace es, a nivel biológico, lo que hace es sostener el posible embarazo que se haya podido dar, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? Pues la progesterona lo que hace es que saca de nosotras a una tía súper guerrera. O sea, nos va a hacer que pongamos límites, pero bien rapidito, sin pensárnoslo dos veces. De hecho, hace querer sacar muchas veces de nuestra vida situaciones, personas, aspectos que no nos hacen bien y nos hacen, pues eso, tener una mirada muy, muy crítica, porque pensad que al final lo que quiere esta hormona es evitar todo aquello que pueda atentar contra nuestra vida o la del posible bebé, ¿no? Entonces, bueno, esta etapa también va a ser una etapa en la que, bueno, pues la hormona progesterona nos trae mucho la calma. O sea, es una hormona de paz, de sosiego, de reflexión, despierta en nosotras un instinto muy creativo, muy, bueno, pues con muchas ganas de, pues quizás de desarrollar esta espiritualidad, ¿no? Es una fase muy interesante porque tenemos ahí como, bueno, pues una capacidad pues, de creación, de reflexión muy interesante que yo animo mucho a las chicas bueno, pues que conocen bien sus ciclos y que saben leer su cuerpo y las señales que le da, ¿no? A que, jolín, pues ¿por qué no organizarnos un poco en base a esto? Y quizás, pues, por ejemplo, ¿no? Si vas a hacer un podcast como vosotras estáis haciendo, ¿no? Que en la fase anterior que hemos hablado, la fase esta que va desde que termina la menstruación hasta la ovulación, que tenemos esa capacidad de comunicar con mucha más facilidad, pues oye, vamos a aprovechar esas fases para hacer esas entrevistas y a lo mejor esta otra fase donde no tengo esta verborrea, esta capacidad para
comunicarme tan fácilmente, pues aprovecho para pues, dedicarme más a otro tipo de aspectos como puede ser la creación de contenido, escribir cositas, darle pues, rienda suelta a mi arte, a mi creatividad, ¿no? Y conectarme más conmigo, con mis rituales de autocuidado, con pues mis meditaciones, bueno, pues quizás aquí un ejercicio más relajado, como puede ser pues hacer yoga o tai chi, bueno, lo que cada una le guste, ¿no? Pero hacer un ejercicio más enfocado a la energía que pueda tener en ese momento. También lo que digo, hay chicas que hay veces que tienen mucha energía en fase premenstrual y dicen, oye, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? ¿Me pide el cuerpo irme a correr o me pide el cuerpo hacerme una sesión de HIIT? Pues perfecto. Oye, y aquí la base de todo es escucharnos y dar pues cabida a que podamos hacer lo que realmente el cuerpo necesita, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es precisamente no escuchar, alejarnos de las necesidades que tenemos y siempre, ¿no? Querer hacer todo como igual, ¿no? Todos los días es lo mismo y esto realmente no es así, ¿no? Porque nosotras somos cíclicas, el mundo es cíclico y la vida en general es cíclica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería como un poquito la base. Aquí, por ejemplo, va a ser muy interesante en esta fase, ¿no? Como nos vamos a ir acercando a la menstruación, que es una inflamación, pues introducir alimentos que nos ayuden a bajar esa inflamación, ¿no? Aquí muchas chicas ya incluso empiezan con pues ciertos dolores, molestias pues en toda la zona de la pelvis. Aquí, por ejemplo, pues el utilizar alimentos como la cúrcuma, el jengibre, grasas saludables ricas en omega 3, como son los pescados chiquititos, azules, por ejemplo, las semillas de chía, de lino, estas son súper interesantes, son muy ricas en omega 3, las de cáñamo, ¿no? Todos estos alimentos que nos van a ayudar a que luego esa inflamación que se viene pues no se dé de una manera tan aguda y que nos permita pues oye, sobrellevarlo lo mejor posible. Y bueno, pues lo que decimos, también parar un poquito, quitarnos cosas de la agenda, ¿no? Que esto también nos estresa y nos agota mucho y darnos espacio más para pues ese desarrollo personal, esa espiritualidad, darle un poquito bueno, pues de más hueco ahí, ¿no? En esta fase que también nos va a acompañar. Y bueno, pues volveríamos de nuevo a la menstruación y con ello un nuevo ciclo. Y aquí pues eso sería muy interesante en la menstruación, pues seguir apoyando con estos alimentos antiinflamatorios e introducir, por ejemplo, alimentos ricos en hierro, que el hierro, pues como sabéis que vamos a estar sangrando, pues vamos a perder mayores cantidades aquí y será interesante pues alimentos como pueden ser las verduras de hoja verde, que tienen mucho hierro, o bueno, quien tome carne, pues carne de calidad, ¿no? Y aquí, pues eso, muy interesante, pues descansar más de lo que suelo descansar, ponernos nuestros saquitos de semillas, calorcito local y bueno, pues eso, sobre todo dar espacio a ese descanso y a esa tranquilidad que en ese momento pues más necesitamos, ¿no? Y esto sería un poquito como todo el recorrido. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ves que dices que no hay que normalizar que duela o que te incapacites. Hay que normalizar más bien el tema y los síntomas para que una vez que los conozcas, entonces digas, pues me alimento de una forma distinta o quito cosas de mi agenda, etcétera. Pero tú, ¿qué crees que lleve a estas mujeres a tanto dolor? Justo no escucharse y hacer las cosas contrarias a lo que deberían, o comer mal, o anticiparse. O sea, ¿de dónde viene este dolor que de verdad sí hay unas que se doblan? Mm. Pues mira, este dolor viene de muchas cosas. Habría que también individualizarlo en cada caso, ¿no? Pero muchas chicas, bueno, precisamente lo que ocurre es que como no hay ningún tipo de conexión con su cuerpo, con su ciclicidad, pues como digo, pues van siempre de una manera a full, ¿no? Haciendo pues todo tipo de actividades en su día, llenando su agenda y claro, pues no soltamos lastre de la mochila y esto hace que esa mochila cada vez sea más pesada y claro, llega un momento en que cuando llevamos una mochila muy pesada, pues esto duele.
Y esto aplica pues, a todo, ¿no? Que realmente pues, tenemos que ir soltando, tenemos que ir delegando, tenemos que cuidarnos a nosotras también, que las mujeres somos muy dadas a, ¿no? a cuidar de todos los demás, de los que nos rodean, y a veces se nos olvida de que la primera que necesita cuidados eres tú misma, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues un poco viene por ahí, luego pues también el estilo de vida que se lleva pues en esta vida moderna, ¿no? De mucho tiempo sentadas, mucho tiempo delante de un ordenador, mucho tiempo metidas en cuatro paredes sin que nos dé la luz del sol, alimentación muchas veces pues no muy saludable, la verdad, pues tirando mucho de precocinados y de, bueno, pues alimentos que no sé si llaman alimentos, más bien productos que la verdad que poco valor nutricional tienen y que realmente en vez de llenarnos de vida y de nutrirnos, pues lo que hacen es todo lo contrario, nos inflaman y contribuyen un poquito más a ese desgaste físico, mental y emocional, ¿no? Porque el alimento también tiene una carga energética, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, Ujú. pues un poco de todo esto, de no darnos descanso, de dormir poco porque tenemos que seguir haciendo cosas, etcétera, etcétera. Ok. Y la cantidad, por ejemplo, la cantidad, hay gente que menstrua mucho y hay gente que no. ¿Eso sí es individual o también viene de alguna conducta? Eso es cada quien, ¿no? Bueno, a ver, sí, eso habría igual que pues, valorar de manera individual, pero normalmente cuando hay un sangrado muy abundante suele haber un exceso de estrógenos. Ujú. Y este exceso de estrógenos es bastante común, bastante, porque bueno, pues, los estrógenos proceden también de, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, em, todo tipo de tóxicos ambientales, los plásticos, por ejemplo. Eso se transforma luego en sustancias que asimilan, o sea, que tienen una estructura muy similar a los estrógenos y actúan en nuestro cuerpo como tal. Eso hace que tengamos unos niveles brutales de estrógenos mucho más que lo que ya de por sí podemos tener. Y además se añade a esto que, claro, colapsamos de tal manera el hígado, que es el que lleva a cabo todas esas funciones depurativas, que no conseguimos eliminar de manera pues, normal estos estrógenos, ¿no? Además, yo me encuentro muchas veces chicas que dan por hecho que las mujeres somos estreñidas, ¿no? No, no, yo soy estreñida. Digo, ya, pero es que eso no es normal. Ah, no, a mí me han dicho que, claro, que las mujeres somos estreñidas. Digo, pues no. Nosotras, igual que los hombres, deberíamos ir todos los días al baño. A través de las heces también liberamos hormonas que tenemos en exceso y sustancias que no nos interesa seguir manteniendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto también es importante. Mm. Eh, mm, Explica qué es, porque hay mucha gente que tiene un concepto confundido de qué es la menstruación. O sea, yo sé lo que es la menstruación, pero hay mucha gente que lo que piensa que la menstruación es el óvulo que estás soltando. Yo pensaba eso. Explica Perdón. qué es la menstruación. O sea que no sé si soy la Vale. única que No, estaba es muy común. totalmente perdida en esto, pero en el taller fue lo primero que dije, wow, pensé que el ovario es lo que sacábamos, pero no. El óvulo. El No, óvulo, no. perdón. Y el óvulo más bien ¡Guau! El ovario. el ovario y Sí, las trompas. sí. El óvulo, Todo perdón. fuera. Pero ese error es vamos, yo no Súper soy una común. experta como Laura, pero es súper, súper, súper común pensar que lo que estás desprendiendo es el óvulo. Sí, sí, totalmente. Es una creencia súper, súper común. Claro, realmente lo que ocurre cuando tú ovulas y ese óvulo no se fecunda por un espermatozoide para formar el embrión y luego dar lugar a un feto, pues lo que ocurre es que ese óvulo se queda en las trompas uterinas y luego se reabsorbe. O sea, ese óvulo no cae con la menstruación. La menstruación no es más que pues un resultado de esta caída de progesterona y estrógenos que venían estando altos en la fase previa y que habían engrosado una capita del útero que luego, pues cuando caen esos niveles hormonales, no sostienen esa capa de útero y se libera en forma de menstruación. Concretamente es el endometrio, que es como la capa más interna del útero, que es una capa mucosa. Por eso muchas veces también con la menstruación vemos como
como una textura como mucosa. Yo soy muy fan de observar todo lo que nos sale a las mujeres porque nos da mucha información. Y esto sería, pues, básicamente la menstruación. Y o sea, y esto que cae, si no se cayera, porque si se fecunda el óvulo, sería lo que sostiene al bebé, bueno, al feto. Exacto, justamente. Ahí en esa capita es donde, pues, ese embrión, digamos, que quedaría recogidito y la progesterona, que también es otra de las cosas que hace, que es aumentar nuestra temperatura corporal, pues digamos que haría como un efecto incubadora, ¿no? Para que estuviera calentito y a gustito ese posible embrión que... Sí, en realidad ese útero se está preparando para recibir el óvulo, Exacto. ¿no? De hecho, cada ciclo menstrual es una preparación nueva, ¿no? Es como nuestro cuerpo, otra cosa no, pero constante todo lo que quieras, ¿no? Cada mes, oye, pues venga, no ha sido este, ven, vamos con el siguiente intento, ¿no? Cada ciclo menstrual es como un intento de, pues, que haya esa fecundación. Lo que pasa es que la realidad que, bueno, hoy en día las mujeres eh, antes menos, ¿no? Porque tenían muchos más hijos, bueno, pues estaban mucho más tiempo embarazadas y no tenían tantas menstruaciones, pero hoy en día que pues tenemos menos hijos y empezamos a tenerlos mucho más tarde, pues tenemos una media de 400 menstruaciones, o sea que son unas poquitas. Porque fisiológicamente, corrígeme si estoy confundida, o sea, fisiológicamente hablando, el cuerpo de la mujer, el aparato reproductor de la mujer, o sea, es creado o su función es procrear. Claro, totalmente, de hecho así es, o sea, nosotras y nosotros estamos hechos para sobrevivir y para reproducirnos. Esa es la realidad. Luego, bueno, pues hay una parte, pues obviamente mucho más profunda de todo esto y cada uno le encuentra su sentido, ¿no? Pero el fundamento biológico es ese, ¿no? Sobrevivir y reproducirnos. De hecho, cuando estamos muy estresadas las mujeres, lo que ocurre muchas veces es que ni siquiera se da la ovulación, porque nuestro cuerpo en ese momento detecta que hay una señal de alarma y no es un buen momento para reproducirse, porque no va probablemente a sobrevivir esa criatura en ese Claro. entorno hostil, ¿no? Es como, sí, como las mujeres enfermas o anoréxicas dejan de Dejan tener de la menstruar, menstruación porque el cuerpo no está preparado para recibir un bebé, no tiene la energía. justo. ¿Y qué debe decir una mujer o cómo debe reaccionar? Porque también es algo muy típico, va al ginecólogo porque tengo dolores, porque... Y el médico no te encuentro nada, estás bien, es normal que tengas dolores. ¿Qué le contestas al médico? ¿Ok? Pues es muy... Probablemente ahí el ginecólogo o la ginecóloga le dirá, bueno, pues si te duele, tómate la píldora anticonceptiva, ¿no? Que es como la solución a todo, ¿no? Y no es que, bueno, no es que piense que no hay ningún tipo de situación donde la píldora anticonceptiva pueda ser a lo mejor útil para un momento puntual, ¿no? Ayudar, como por ejemplo a lo mejor chicas con endometriosis que tienen una enfermedad grave de base y que, bueno, pues para acompañarse junto con otros muchos aspectos, pues puede ser interesante. Pero por supuesto les diría que no normalicen que debe doler la menstruación, que no normalicen ninguno de estos aspectos que hemos hablado, que debería, se supone, por ser mujeres, ocurrir, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues sí que van a notar, pues como hemos dicho, que estas fluctuaciones hormonales pues les llevarán a tener más o menos energía, más o menos ganas de hacer ciertas cosas, más o menos habilidades para X, y que puede darnos ciertas molestias según qué momento en el que estemos, pero en ningún caso, desde luego, debe ser algo que nos incapacite o que nos impida hacer nuestras actividades del día a día. Y que si su gine lo único que le ofrece es la anticonceptiva, pues que busque otro gine, otra gine, y que busque a alguna profesional que esté especializada en esto y que le pueda dar otra visión diferente, ¿no? Como es mi caso, que pues abordo desde la medicina integrativa, pues alimentación, hábitos de vida, gestión de estrés, Aceites. suplementación natural, aceites esenciales. Aprendí.
Claro, es que hay muchas maneras realmente de, o sea, y al final somos seres biopsicosociales, necesitamos un enfoque holístico, ¿no? Para cualquier tipo de alteración. A mí, pues igual, con la alimentación solo nos quedamos cojas. Necesitamos hacer un enfoque, porque imagínate, una mujer que se alimenta fenomenal, pero que luego vive estresada, perdida, pues de poco le va a servir que se alimente muy bien. Si luego tiene unos niveles de estrés que no la dejan vivir, que no la dejan dormir y que, bueno, pues que incluso la quitan la menstruación, pues no sirve de mucho que se alimente bien. Por eso siempre creo que los enfoques siempre tienen que ser integrativos. Claro. Pero bueno, ¿y qué relación tiene? O sea, normalmente también cuando una mujer, ay, me duele el pecho, es que estoy ovulando, ay, me duele el pecho, es que tengo la regla. ¿Está realmente relacionado o...? Mira, esto es otra cosa que no hemos mencionado, pero que también es muy frecuente. Muchas chicas con mucho dolor de mamas, muchísimo, Ujú. antes de la menstruación. Y a ver, obviamente antes de la menstruación podemos notar una pequeña, bueno, pues que las mamas están un poquito más inflamadas, pero en ningún caso debe haber dolor y como muchas chicas me cuentan que incluso solamente el roce con el sujetador o la camiseta se les hace un infierno, se tiran días y días con un dolor de mamas importante. Esto tampoco es normal, de verdad que no. Esto denota que hay pues muchas veces un exceso de estrés, muchas veces eh, incluso es como una señal, ¿no? de que dejemos de nutrir tanto al resto y empecemos a nutrirnos nosotras, ¿no? Es también un poco ese símil, ¿no? De lo que representa el pecho, ¿no? Y bueno, hay muchas veces un exceso de inflamación, ¿no? Pero que la realidad es que la vida esta que llevamos, pues es una vida bastante inflamatoria. Entonces, bueno, pues intentar salirse un poco de eso y empezar a hacerse un poquito automimos. Hace poquito también hice un vídeo de pues un automasaje de pechos que nos podemos hacer, que nos damos pues muy poco espacio para el autoplacer, ¿no? Es como, bueno, ya estoy muy cansada, ¿no? Para eso. Pero qué importante es también guardarnos en el día a día, ¿no? Estos momentos de, pues de autoplacer, de cuidarnos, de mimarnos y bueno, y también de atender, ¿no? Que ¿por qué me duelen los pechos? Pues voy a intentar indagar qué hay detrás. Claro. Pues sí, seguramente muchas mujeres ya Ujú. creen que es normal que les Sí. duele así, o sea, Sí, sí, tanto totalmente. Yo que pregunto mucho a las chicas en mi comunidad y tal de Instagram, les hago muchas veces preguntas de, ¿esto te ocurre a ti? ¿Esto te suele pasar a ti? Sí, sí, no, bueno, yo, dolor de mamas, dolor de, pues todo lo que he contado, estreñimiento, dolor de articulaciones, se me cae el pelo, tengo acné, pero pues me han dicho que está todo bien y las analíticas que me hago me han dicho que todo está bien. Y digo, a ver, vente para acá que te ayude. Y Mm, luego pues empezamos a rascar y no está todo bien, ni mucho menos. mm. ya. Muchas cositas que se pueden trabajar. Ay, pues ojalá que para todos sea muy útil todo lo que hemos estado hablando y todas, sobre todo todas. Sí. Este, y que, aunque, o sea, que de verdad, si quieren indagar un poco más en el tema, les recomiendo ampliamente los talleres de Laura. Bueno, yo el que tomé, que se llamaba Mujer Cíclica, me enseñó muchísimo, tanto a nivel físico y hormonal, como a nivel espiritual, mental y emocional. Entonces, ahí está, les vamos a pasar sus datos, su Instagram, etcétera, su mail. Y vamos a pasar a nuestras preguntas favoritas, que se llaman Sentir sin pensar, para que nos contestes lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Esto no me lo sabía. No. Bueno, no sé si es demasiado obvia esta, pero ¿cuál es tu etapa favorita del ciclo o en qué etapa como que te caes mejor tú a ti misma? Pues en premenstrual, fíjate. Ah, Aunque sí, 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 porque de verdad lo que digo, aunque no sea una etapa socialmente muy bien aceptada, es una etapa muy bonita que si sabemos darnos espacio pues para esta reflexión, para bueno, pues dar un poco cabida, ¿no? A esa espiritualidad y tal, es una etapa muy, muy bonita y muy creativa. Os invito mucho a quererla, ¿no? Porque también viene muchas veces de ahí, ¿no?
que se habla muy mal de la etapa premenstrual y la realidad es que, bueno, pues si llevas un poco esta vida cíclica, consciente y demás, pues se convierte en una etapa muy, muy guay. Así que sí. Gracias. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo favorita? Pues yo diría que mis ojos. Sí, que no sé, siempre me han dicho que tengo ahí como una mirada muy profunda y me gusta mucho además, bueno, pues poder ver, ¿no? Para experimentar todo lo que experimento y poder, bueno, pues también leer, ¿no? Detrás de todas las personitas con las que estoy, y animales y todo tipo de seres, ¿no? O sea que sí, diría que mis ojos. Si es que quieres ser mamá, ¿cuántos hijos quieres tener? Pues mira, según la época en la que me lo preguntes, te diría una cosa u otra. Hay momentos de mi vida en los que digo, sí, quiero ser mamá. Otros que digo, mucho trabajo, mucha renuncia. Y yo antes siempre decía, quiero mínimo 3 hijos, porque yo siempre, bueno, pues hemos sido 3 hermanos y nos lo hemos pasado súper bien y es un número que me gusta. Pero a día de hoy, si tuviera 1 o 2 como mucho. Empecemos por uno, ¿no? Empecemos por 1 y ya se verá. Y espérate si empezamos. Efectivamente. ¿Cuál es tu mayor talento, Laura? Pues yo diría que bailar, expresarme a través del baile. Luego desde chiquitita y es algo que me hace vibrar mucho y con lo que, bueno, pues libero y me recargo a la vez. Para mí es medicina. Qué maravilla. Y durante la menstruación, ¿cuál es tu plan favorito? Pues mira, una infusión súper rica, calentita de canela y un buen libro con una velita, planazo. Con mi perrita al lado ahí dándome calorcito y amor, tan a gustito. Dinos 3 lugares especiales o favoritos en el mundo para ti. Pues mira, mira, hace poco hablaba de hecho con unas amigas de esto, ¿no? Pues México tengo un muy buen recuerdo, ahí en honor a María. Hice ahí un viaje que nos encantó con Javi, con mi marido. Y la verdad es que me encantó tanto la variedad de lugares como la gente, la comida. Bueno, de verdad, volvimos enamorados de ese lugar. La India también fue un lugar que me impactó mucho y realmente fue duro, pero aprendí mucho en ese viaje y bueno, pues me abrió bastante los ojos, ¿no? De la realidad que se da en otros lugares. Y luego, así sin irme tan lejos, ¿no? Quizás en Europa me encantó Budapest. Es una ciudad que de verdad recomiendo mucho. Tiene una vidilla muy alegre, como muy alternativa, mucha música. Es muy interesante esa ciudad. Así que bueno, sí, sería así otra ciudad que repetiría sin duda. Qué bien. Oye, muy viajada, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu tipo de comida favorita? Pues fíjate, para eso soy súper sencilla. Me encantan unos huevitos a la plancha con unas patatitas así al horno y una ensaladita así fresquita acompañando todo. Y a mí con eso me hace feliz. De hecho, uno de los platos que me hizo Javi, mi marido, cuando nos conocimos y me preguntó esto, ¿qué te gustaría que te hiciera de cena? Le dije, unos huevos con patatas y una ensaladita. O sea, que no soy tampoco muy compleja, ¿eh? Y sí, pues eso me hizo. Qué bien. Lo más ¿Y sencillo. ricos? ¿Le salieron bien? Pues sí, oye, tampoco tiene mucha complicación, pero sí, le salieron bien, le Los salieron huevos bien. fritos bien hechos, no te creas, ¿eh? Seguro yo la lío. Sí. O sea que... Una canción que te venga a la mente por algún motivo especial. Pues la de Salvaje, de Fue el Fandango. Me encanta esa canción. Me saca todo el poderío de todas las mujeres que somos salvajes y que vivimos pues un poco acorde a nuestros, bueno, pues a nuestra forma de sentir, de pensar,
sin necesidad de estar siempre poniendo una sonrisa, ¿no? Y de bueno, pues de intentar siempre agradar, ¿no? Sino de, bueno, pues también ser honestas, ¿no? Con el momento en el que estamos y ser un poquito eso, más rebeldes y más salvajes. Me encanta. Y por último, ¿algún recuerdo que tengas de tus recreos en el patio del colegio, de chiquita? Pues bueno, tengo muchos, porque yo era así muy peculiar de pequeña, pero uno de ellos era comiéndome me comía la arena y bueno, recuerdo que intentaba convencer a mis amigas y amigos de que eso era buenísimo, que se comieran la arena porque era, bueno, una maravilla. Sí, sí, yo recuerdo ahí con amigas y amigos, todos ahí comiendo, todos mirándome como diciendo, pero esta está loca, y yo, está bueno. Sí, sí, Wow. sí. Hablando de la rebeldía y de ser salvajes. Sí, total, ya me venía de pequeña. Ay, muy bien, Laura. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio y compartir tu sabiduría y que ojalá muchísimas mujeres se contagien de esto para llevar unas vidas mucho más sanas y mucho más manejables. Y que alegres. acepten mucho más su menstruación y quieren Mm, mucho más su cuerpo y su mente cuando están pasando por ese proceso. justo, fenomenal. Pues me alegro que os haya gustado y que les sirva a todas las oyentes del podcast. Mil Perfecto, gracias. Un Laura, mil beso grande. gracias. Gracias a vosotras. Chao, Chao. Laura, un beso, Chao. chao. Chao.